Mi gente bonita, me da mucho gusto saludarlos y como todos los miércoles en Por favor, paren al mundo, tenemos un tema diferente. El día de hoy les presento bullying. Tengo el gusto de presentar a ustedes a la psicóloga Gabriela Peña, maestra en Ciencias de la Educación Familiar. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias. Aparte de que es una amiga mía de hace muchos años, nos conocemos yo creo que ya hace unos 10 años, o 12, más o menos. Y pues le llamé y le dije que estábamos estrenando esta sección y que quería que me hablara de los temas en los que ella se especializa. Y escogimos bullying. Así que, pues si quieres, iniciamos con esto. Platícanos, ¿qué es el bullying? Muchas mamás que me siguen en las redes, les gustaría saber, tratamos muchos temas, pero el bullying es muy importante y muchas veces no le damos esa importancia. Me refiero a esto, los papás, llega el hijo con la mamá y le cuenta la anécdota, entonces pobrecito del compañerito, porque entonces como está muy feíto, le pusimos un apodo, mamá, que olvídate, cómo se rió la clase. Y entonces la mamá, en lugar de regañarle, se ríe. Ahí está, pero qué pobrecito, pero qué apodo. ¿Eso es lo que está mal, Gaby? Hablando de bullying, necesariamente hablamos entonces de que haya, bueno, se refiere al acoso, a la molestia, a la incomodación, a la agresión, a la violencia hacia otro o hacia otros. Generalmente se da en los ámbitos escolares, desde muy chiquitos, pero puede darse a lo largo de la vida. Entonces podemos ser adultos y padecer el bullying, ¿no? Sí es muy importante que los papás estemos muy atentos, estemos muy bien informados de qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando con mi hijo en función de si él es el que agrede o él es el agredido. Y en ambos casos es igual de importante sacar las antenas y poner cartas en el asunto. Es importante identificar las conductas diferentes que presentan nuestros hijos a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Es decir, todo aquello que sea diferente, que haga que su comportamiento sea diferente, nos tiene que llamar la atención en cualquier etapa de la que se trate. Entonces, y sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia, la etapa en sí misma provoca cambios. Ahí más bien en los adolescentes, lo que tenemos que fijarnos es que los cambios son duraderos, son permanentes a partir de, es decir, sufre una fractura en su comportamiento y se mantiene. Porque si pasa que hoy está de un estado de ánimo y mañana de otro y pasado de otro, es hasta cierto punto normal en el adolescente. Okay. Cuando sufres bullying, cuando eres acosado, el cambio de conducta es permanente y va creciendo además. ¿Se va creando como un complejo? De alguna manera, sí. De lo que te están diciendo, si eres gordo, si tienes una cierta característica o no. No necesariamente, bueno, para empezar, generalmente el bullying se da en ese tipo de personas. Buscamos o se buscan personas con características que los hacen diferentes al resto de la población. Correcto. Puede ser más alto, puede ser más flaco, puede ser más gordo, puede ser más chaparro. Aquel que sea diferente al resto de la gente, al resto de los compañeros o al grueso de la población, es una presa fácil para ser buleado. Ahora una pregunta, esta es una presa fácil. Dime, ¿por qué nace el buleador? O sea, ¿qué características tiene el niño o el adolescente o el joven que es buleador, que le gusta hacer bullying? ¿Qué característica debe de tener en su cabeza? Porque no... ¿O la burla es normal? No, para empezar, es una guerra de poder. Okay. Yo soy más fuerte, yo soy más grande, yo soy más en cualquier sentido, ¿no? Okay. Y trato de demostrarlo. Y entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Pues haciendo evidente que el otro es diferente, es menos. Y frente a todos. Por supuesto. Porque ese poder te da aplausos, te da relevancia, te da importancia, sí, por supuesto, te vuelve líder. Exactamente. Ahora, okay. Eso me gustó, Gaby, porque el que bulea es el líder, es el que recibe los aplausos y es el que pone el apodo.
Sí, principalmente, aunque buleadores son todos. No nada más es el que ejerce la acción. Igual de buleador puede ser tú, que te estás dando cuenta de lo que está pasando y no haces nada o no intervienes. También tienes el mismo, Por supuesto. la misma responsabilidad, Por supuesto que eso también que preocupa, sí. porque yo Claro puedes sí. tener enfrente al adolescente líder, buleador, que encuentra el defecto o la característica diferente en ese adolescente, y ahí, por ahí se va. Claro. Entonces el gordito, entonces le ponen Porky, ¿no? Y todos los demás, sí, Porky, se vuelven como el equipo, como el club Claro, contra ahora, él. no necesariamente el hecho de poner un apodo, por ejemplo, puede ser agresión o puede ser malo. Puede ser incluso, y pasaba, a mí me parece que en nuestros tiempos era más como de afecto, como más Sí. de relación, como Sí. más de cercanía, Sí. que con toda la intención de molestar, de incidir, de estar agrediendo. No era tan violento, ¿no? Era como para darte una característica como más exacta. Por ejemplo, tú que tienes el cabellito muy chino, igual en la escuela te pueden haber dicho la china. Claro. Y no para molestarte, sino porque tenías tu cabello chino. Es una característica. Y es parte de, más bien era como para hacerte sentir cercana. No, ya eres como parte de. Eso está Todos importante. somos, sí. Ok. Ahora no pasa así, ahora es al contrario, ¿no? Pero mucho depende del cómo suceda. Generalmente, porque hay casos que no, en que los hijos repiten las conductas que vienen presentándose en sus casas. Replican esas conductas. Entonces, puede ser, o bien que en su casa él padece o sufre esa situación de acoso, y entonces, si él aquí es menor, va a buscar un espacio donde él sea el mayor, el abusivo, porque él es abusado. Claro, entonces, en este caso, sufre las dos posturas, ¿no? Es bullying y es buleador. Ok, entonces tocaste este punto. Si yo como papá, y ojo para las que nos están escuchando, para las mamás y los papás, si en casa ponemos apodos y estamos haciéndole bullying a nuestros propios hijos, por ahí los hijos van a ser buleadores. Por supuesto. Los hijos tendemos a replicar, porque si en mi casa se hace, está correcto. Y entonces, lo que tenemos que identificar como padres es cuáles son aquellas conductas que realmente son correctas y cuáles son las incorrectas. ¿Qué es lo que le estoy enseñando a mi hijo? No solo en una lección grabada, con mis actitudes, con mis conductas. Porque también puede ser que aprenda a ser sumiso porque yo lo soy igual. Entonces, se aprende en ambos casos a ser el acosado y a ser el acosador. ¿Qué le estamos enseñando a nosotros? Por eso tenemos que estar informados, tenemos que estar muy atentos a toda aquella conducta que llame la atención o que sea diferente en nuestros hijos. ¿Es constante? ¿No es constante? ¿Fue hoy? ¿Tuvo un mal día? A todos nos pasa. ¿O tiene malos días 30 días al mes, ¿no? Hay que estar pendiente. Hay que enseñarles a nuestros hijos no solo a diferenciar lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, si en tu familia ese tipo de conductas es correcto, pues es lo que les vas a enseñar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero es educar desde más atrás, ¿no? ¿Qué está permitido y qué no está permitido en el colegio? Por eso el colegio tiene reglas y el colegio tiene que estar también muy atento a cualquier tipo de situaciones que llamen la atención. Cero tolerancia, absolutamente cero tolerancia. Y en tu casa, además de observar esas conductas y de estar al pendiente, ¿Cómo qué tipo de conductas? Dime. puede ser que tenga alteraciones del sueño, que no esté durmiendo bien. Evidentemente, en los casos más graves es que lleguen con daños físicos, ya sea golpes, moretones, la ropa desgarrada, generalmente también pérdida de objetos personales. Claro, son las características del que están buleando. Exacto, sí, del chico perfecto. Que es buleado, ¿no? Sí, ya con golpes, ya con Eso ropa ya, rasgada, la falta de sueño que dijiste. La falta de sueño, baja falta de autoestima. Autoestima por los suelos, por supuesto que sí. Y además, de la baja autoestima se siente merecedor de. O sea, él cree que se lo ganó, ¿no? Eso es lo peor todavía. Sí, claro. O sea, aparte que te están buleando y que lo están haciendo menos y lo están haciendo sentirse así como lo más pequeñito del mundo, él cree que sí lo es. Que es lo más pequeñito del mundo.
Entonces llega a su casa derrotado y con esos cambios de actitud. Ok, y los papás debemos estar muy Debemos de atentos, fijarnos en como lo eso. hacemos todos con nuestros Claro. hijos, de esos cambios de actitud que estás diciendo. Por tú. supuesto que sí. Ahora, mucho ojo también, el chico generalmente también que es acosado en el colegio, tiene menos herramientas para defenderse ahí y entonces se defiende acá. Y entonces aquí en la casa, donde no es acosado, donde no es buleado, es donde es agresivo, es donde es violento, es donde... De que ese cambio de conducta también es importante. Eso no es normal, pues, tampoco. Entonces, todo, hay que hacer como una revisión. Nuestros hijos están en constante cambio, qué bueno, eso es maravilloso y así tiene que ser. ¿Cómo sucede? ¿Cada cuándo sucede? ¿Es regular, no es regular? ¿Coincide con ciertas situaciones? Sí, ¿No no. coincide? Eso implica necesariamente estar al pendiente. No tomarlo a la ligera. Nada es a Eso la es ligera. importante. Y hay que enseñarles a nuestros hijos porque también regularmente no lo hacen. Es decir, si tú te estás dando cuenta, a ti no te bulean, tú pasas inadvertido, Ok. todo, sí, para bien y para mal. Pero te estás dando cuenta Que están al buleando otro a lo, alguien. lo bulean. El que tú vayas e informes es necesario. Y eso no te hace ni un traidor ni un delatador. Hay que trabajar con nuestros hijos eso. El que tú informes no te hace un delator, ni estás traicionando a nadie. Al contrario, tienes que hacerlo porque de esa manera estás ayudando a tu compañero. Y hoy es él, mañana puede ser Claro, tú. pero el niño, el adolescente que va y con el director y va con la maestra y le dice, maestra, están buleando, se vuelve un delator, se vuelve un traicionero del Ujú. clan. Que es lo que no quieren muchos niños, porque Claro, no quieren por eso no lo dejar de hacen. pertenecer a ese círculo en el que están muy ¿Y contentos. por qué es que se interpreta así? Porque en el momento que llegan contigo a darte la queja o a manifestar lo que está sucediendo, lo primero que hacemos es llamar a las dos partes. Y entonces evidenciamos a la persona que ¿Qué es lo nos que dijo. Claro. Eso no lo debemos hacer. No, lo ustedes podemos maestros hacer. y maestras, yo por ejemplo a mi hijo, de verdad en lo personal, a mi hijo que tiene 12 años y a mi hija también que tiene 15, siempre les he pedido, a ver Ian, si tú estás en tu salón y ves que están molestando a alguien, buleándolo, por favor, de manera secreta, ¿cómo se dice? Anónima. Anónimo. Ve con la maestra y dile, a ver, vengo a decir algo de manera anónima. No quiero que me evidencien Claro. de ninguna manera, pero están destrozando a tal niño. Claro. Y le vas a hacer un bien, le vas a hacer a él y a sus papás. Claro. Porque ese niño, como tú dijiste en un principio, está sembrando esa baja autoestima que tal vez le dure toda la vida. Así es. Porque tú lo ves, nos rimos en las películas de repente cuando vemos estas películas en donde explota el hombre de 50 y dice, ya, sí soy así porque desde chiquito me molestaban y decían que era gordo y siempre fui infeliz. Eso nos da risa, pero eso pasa Claro. en la vida real. Nos da risa porque lo vemos de lejos. De lejos, Pero no ya nos cuando pasa. lo tenemos cerca, Entonces ya tocamos un punto importante, fíjate, quiero que me digas, quiero que le hablemos a ese niño que bulea, fíjate, al niño que quiere ser el líder, que para ser líder está padre. O sea, en algunas ocasiones hemos podido ser líderes en algunas cosas y es padre porque diriges a tu equipo, diriges a la gente, pero de manera correcta y de manera positiva. Pero, ¿qué le diríamos, por ejemplo, a ese niño? Porque seguramente las señoras que nos están viendo, nuestros seguidores, yo siempre les pido, pónganle, por favor, esto que estamos grabando a sus hijos. O sea, no solamente es para ustedes. Y uno de los hijos que estén ahí, o algunos, van a ser buleadores. Entonces, ¿qué le podemos decir a ese niño buleador? ¿Cómo puede entender él que debe de parar? ¿Qué destrozo tan grande le puede causar al niño que está buleando? en ambos casos, tanto para el niño que es acosado como para el que es acosador, limita sus relaciones necesariamente. Uno, porque aunque apareciera o aparentara que el líder es negativo, porque hay positivos y negativos, Así es. si este es negativo y tiene un séquito de seguidores que al son que les toque bailar, Ujú. digamos, Que siempre es así. claro. Ujú. ¿Cuánto tiempo le va a durar? No es permanente. Y están en esa postura o en esa posición por miedo.
Porque de que lo buleen a él, a que me buleen a mí, pues mejor todos contra él, ¿no? Ok. Hay que estar al pendiente de qué hacen nuestros hijos, con quién se juntan nuestros hijos, de qué hablan nuestros hijos. Pero eso es imposible, oye. Yo, para nosotros los papás es un poquito complicado, pero tampoco nos vamos a meter a sus mensajes de texto y a estas cosas. Bueno, no vamos a invadir su privacidad, por supuesto, pero sí necesitamos mantener un hilo de comunicación con nuestros hijos, tomando conciencia que cada vez es más delgado. Sí. Pero hay que mantenerlo. Que no se rompa. Que no se rompa, exacto. Y que ese hilo de comunicación llega un momento en el que dependerá 100% de ellos. Que quieran o puedan hablar, decir, platicar, confiar. Una vez que nosotros, ahí se invierten los papeles, que nosotros demostremos que somos dignos de confianza, que nos pueden platicar, que pueden contarnos sin que nosotros los regañemos, los castiguemos, les digamos, estás mal, hay por que eso, escucharlos. Hay que escuchar. Y sin querer ellos lo que nos van platicando también nos damos como una idea. Y además es importante, si nuestros hijos les cuesta trabajo hablar de ellos, háblame de una tercera persona. Yo sé que te juntas tú, Paco, con Pedro. Bueno, ¿qué hizo Pedro? ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo se porta Pedro? Claro. ¿Qué hace Pedro cuando están todos juntos? Claro. Y ahí podría salir algo. Ok. Sí, eso es muy importante. Ahora, es importante también en el caso del acosador, del acosado, perdón, te das cuenta en el adolescente porque pasan ciertas cosas. Como la falta de sueño, la falta de apetito, que no quieren ir a la escuela, que pierdan las cosas, que estén de malas, ¿no? ¿Qué pasa con el acosador? Pues tú como padre también te tienes que dar cuenta que es más agresivo aquí en la casa, que de repente llega con cosas que no son suyas. Eso es importante. Hay que poner ¿Qué ojo haces también. tú como papá? Es que todas las respuestas las tenemos en la casa. Si tú estás tolerando, si tú haces de cuenta que no pasa nada, pues para él es lo normal, no pasa nada. Llega una chamarra que no es de él. Ok, es que eso es un abuso, no es que se lo hayan prestado. Claro, posiblemente está abusando de alguien y se la quitaron. Ahora, si él se la prestaron, pues mañana la regresa, no pasa nada. Por eso te digo, la más mínima señal es importante, pero es grave cuando se prolonga, cuando es permanente, cuando es constante, o cuando pasa repetidamente. Hoy fue una chamarra, mañana es una regla, hasta mañana el cuaderno, y así hasta dónde, ¿no? Se va a ir escalando necesariamente. Sí. Yo no sé qué pasa por la mente de los adolescentes. Por ejemplo, el otro día encontramos a alguien, un compañero o compañera de mi hijo, y yo le comenté que se veía muy buena persona. Me dijo, sí, es muy linda. Era una niña, es muy, muy linda, pa, pero muy seria, sí, muy seria y muy callada, ¿no? Y no tiene amigas, ni amigos. Entonces le dije, por favor, el lunes que llegues a la escuela, quiero que te acerques a esa niña y la saludes. Hola, ¿cómo estás? Y si estás sola, invítala con tu grupo de amigos y amigas, porque ella te lo va a agradecer, ¿verdad? Te lo va a agradecer mucho. Claro. Creo que estamos en un momento de la vida en el que hay que ayudar. Y nosotros a nuestra edad, cuando éramos pequeñitos, tú y yo, Gaby, no teníamos ni esos consejos, ni esa manera de ver, ni esa perspectiva en cuanto a estas cosas. Pero hoy sí le podemos decir a nuestros hijos el daño que puede sufrir esta persona que está siendo buleada o que está siendo apartada del círculo importante de tu escuela. Entonces, eso creo que deben de entenderlo todos. Pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo? Porque mi hijo me dijo, ay, pa, fíjate, ay, pa, ok, esa parte les cuesta trabajo. Algo ha de pasar con esta chica que no permite el acercamiento. Y se aparta. Las herramientas. Sí, por supuesto. Oye, Gaby, déjame ir a un corte comercial y regresamos en 30 segundos. Es muy rápido, ¿sí? Regresamos en un ratito más. No le cambien.
Tener por dentro cicatrices que no debes burlar. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. Ahí me diste tu adiós para ya nunca volver y estoy aquí sentado en el sillón donde encuentro recuerdos de ti. Bien, regresamos con la psicóloga Gabriela Peña. A ver, Gaby, dime, ¿qué tiene que hacer un niño buleado? Bueno, en primer lugar, tiene que encontrar la puerta abierta para acercarse a sus padres, a los maestros, a los directores, cualquier adulto que pueda intervenir y actuar en consecuencia, ¿no? Eso en primero. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomarlo en cuenta e ir al colegio, no directamente con las personas que lo están molestando. Ok. Porque yo dentro del colegio no puedo tomar decisiones, ni tomar acciones, ni voy a llegar a golpearlos yo a los otros niños, ni nada. Entonces tengo que hablar directamente con la persona responsable, el maestro, el director o el que sea. Y ellos a su vez tienen que tomarlo en cuenta. Eso es muy importante para los maestros, las mamás, ninguna llamada de atención es irrelevante. Absolutamente nada. Es preferible pecar de alarmista, Ok. es decir, a lo mejor es un hecho aislado y no vuelve a suceder, qué maravilla, qué bueno. Pero ¿y si no? ¿Y si esto se sigue escalando? Ok. La criatura puede llegar a niveles altísimos de depresión, incluso hasta perder la vida, porque se han dado casos también. Ese punto también quiero que nos cuentes por ahí cuando ya es demasiado bullying, hasta dónde puede llegar un buleador. Pero entonces, llega el Claro. papá con la maestra, con el director, con la psicóloga de la escuela, Con quien y le dice, sea a ver, necesario. mi hijo se acercó a mí, lo están buleando, y el buleador principal, es todo, es un grupo de 20, pero el buleador principal se llama tan. Exacto. Para que eso suceda, tienes que tener la información correcta. Y para que tengas la información correcta, tu hijo tiene que hacer. Es el que tiene que decirte la verdad. Entonces, por eso es tan importante cuidar ese canal de comunicación. Ok. Para que tu hijo se pueda acercar a ti y decirte exactamente todo lo que está sucediendo. Quién, cómo, cuándo, dónde y en qué momentos. Ok, y lo que tú dijiste, que aunque sea un hecho aislado o no, como decían de chiquitos, más vale una nalgadita a tiempo, No, más por vale supuesto. un regaño a tiempo, Claro. a que esto no se haga y continúe, y cuando ya quieras intervenir, el niño ya tiene daño. Siempre hay un adulto. Si no son los papás, son los maestros, son los directores, siempre habrá un adulto al que puedan recurrir. Pero es importante que estemos abiertos a escuchar, Y que tomen a ese valor. procurar resolver. Que tomen ese valor. Fíjate que hablamos en programas pasados del embarazo adolescente. Y decíamos, es que el adolescente que ya, por alguna razón, ya se embarazó, no se lo puede callar. O sea, tiene que acercarse a su mamá, a su papá, a un adulto al que le tenga confianza y decirle, tengo un problema. Como el niño buleado. O sea, el niño que está sufriendo de bullying debe acercarse con el que tenga confianza. Su mamá, su papá, su Siempre habrá tío. un adulto en el un que puedas adulto. confiar. Exactamente, Claro. para que lo encamine. Es ahí donde estamos como más atentos. Si bien te decía, tenemos que tener las antenas. Bueno, nadie nos enseñó a ser padres, vamos aprendiendo sobre la marcha. Ok. Sabemos que ese tipo de características son muy comunes en la etapa. No nos llama la atención, ¿no? Está pasando. ¿Qué es lo que me va a llamar la atención entonces? Que esas conductas, porque lo que se vale, lo que sucede y es normal, es que no traigan como en la montaña rusa, ¿no? Hacia arriba y abajo. Hoy está contento, mañana está triste, pasó está enojado. Eso es lo normal. Claro. Lo anormal sería entonces que esté enojado y más enojado y más enojado y más enojado y enojado y enojado. Ok, que no tenga Que esté triste. estas aristas, enojado, contento, Exacto. en medio, que siempre esté enojado. O triste. O triste. Exacto. Ok, ese es un Que punto no importante. tenga esos respiros de niño otra vez, de estar contento, de me vale, de no pasa nada. ¿no? Muñequita, y sobre todo lo que tú dijiste desde un principio, platicar con ellos. Claro. Tener esa comunicación con nuestros hijos para decirles, realmente abrirles este panorama y decirles, no puedes molestar o bulear a otra persona porque la dañas, le afectas su momento o su vida.
entero. El daño puede ser irreversible. Irreversible. Eso, Entonces, eso es... un tip así clarísimo. Yo conozco a mi hijo, o a mi hija, trate de ser, en la medida que lo veo cómo se relaciona con los demás. No cómo se relaciona conmigo, Sí, no. porque la relación ¿Cómo se siempre va a ser relaciona? distinta. Yo también. Yo fíjate. cuando lo veo en Ajá. su grupo de amistades, de pares, de lo que Ajá. sea, y veo cómo habla, cómo se mueve, cómo... Sí. Ese sí es mi hijo. Exactamente. No el que está aquí conmigo. Eso es importante, eso me encantó. Yo también. Yo cuando veo a mi hijo relacionarse con sus amigos, ese es mi hijo realmente. Exacto. Ese es el ser humano que existe Así y es. no el hijo que está en mi casa. Porque en casa muchas veces, bueno, no muchas, siempre cambiamos la actitud. Claro, claro. Con los amigos es diferente. Gaby, esta plática me ha encantado. Yo quiero decirte que, bueno, por supuesto te vamos a pedir que nos dejes tu teléfono, tus Claro datos. que sí. Habrá mucha gente que se quiera acercar a ti. Lo vamos a poner, por supuesto, aquí en pantalla. Van a ver siempre los datos y los teléfonos de la psicóloga Gabriela Peña. Pero pues yo te quiero agradecer, no sin antes exhortar a toda esta gente que nos está viendo, que no dejen de compartirle esto a sus hijos, a sus adolescentes. Todos tenemos la solución, todos. Antes decían, bueno, es que el papá es responsable, y ahora se da mucho con que la escuela es la responsable. No es cierto. No. Los maestros Somos dicen, un esperen, equipo. somos un equipo y así Pero ahora el debemos equipo es funcionar. la escuela, los papás y los hijos. O sea, todos tenemos que hacer un esfuerzo para erradicar el bullying, Claro. y solamente se va a erradicar que entendiendo que el bullying daña, destroza, y que podría ser tu hermana o tu hermano al que están bulleando. Entonces, tú eres un niño o un adolescente, un joven o un adulto bulleador, ojo, podrían hacerle lo mismo a tu familia, a tu papá Claro. en el trabajo, o a tu hijo o a tu hija. Entonces, hay que estar muy atento en todo eso, ¿verdad, Por Gaby? supuesto que sí. Gaby, eres un amor, te Muchísimas agradezco gracias. muchísimo. Aparte, me encantó verte porque hace algunos años que no nos veíamos. Siempre nos vemos con mucho cariño. Si te podemos robar en otra ocasión, ¿lo aceptarías? Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. No, a ti. Pues te agradecemos mucho. Amigos, muchas gracias por estar siempre sintonizándonos todos los miércoles en estos programas de Por favor, paren al mundo. ¿Y sabes por qué le pusimos Por favor, paren al mundo? Porque las cosas se ven mejor desde afuera, lo que tú dijiste. El niño que va con el psicólogo, entonces las cosas las ve de afuera, él no vive con el niño. Entonces yo les digo, por favor, paren al mundo para bajarnos y ver todo lo que está pasando. Claro. Verlo de afuera y decir, aquí está mal, aquí está bien, esto lo acomodo, y bueno, hagamos un mundo mucho mejor. Gaby, te Claro quiero que sí. mucho, te mando un beso. Muchas gracias. Ahí está tu público y le estaremos en contacto. Claro que sí. Sale. Muchas Gracias, los por todo. queremos, muchas gracias. Seguimos aquí en Por favor, para el mundo el próximo miércoles con un tema nuevo. Hasta luego, cuídense mucho.